nombre es Mala Rosa de Hernán Rivera Letelier. Capítulo 7. El viento sin hatos de nubes, el viento sin cargazón de olores, el viento sin concierto de trinos, sin alas, sin volantines, sin banderas. El viento a capella, a pie descalzo, a puro pelo. El viento insípido, inodoro, incoloro. El viento en estado puro, pura piedra sublimada. El viento asceta, el viento ermitaño, el viento fakir, el viento alimentado solo de silbidos, de sollozos, de murmullos. El viento insomne, sonámbulo, alucinado, peinando dunas, lamiendo piedras, el viento raspando con su vidrio los calcinados cráneos de vaca, blanqueándolos, alisándolos, puliéndolos hasta el delirio. El viento colmando los estadios del desierto, desplazando sus castillos traslúcidos, sus catedrales transparentes, sus vastos bloques de oxígeno. El viento vistiendo su cilicio de arena, ovillándose en remolinos gigantes, aullando como un fantasma desamparado en las abandonadas oficinas salitreras. El viento invadiendo el pueblo, entrando por sus cuatro costados, colándose por puertas y ventanas desquiciadas, recorriendo sus calles desiertas, borrando todo rastro humano. El viento como presagio ineluctable de su inminente desaparición de la faz de la tierra. Mala Rosa no podía dormir. Sentada en su cama sentía el viento en la calle aullando, mordiendo su ventana con la misma ferocidad de los perros de su vecino carnicero. El viento era como el espectro de todos los cucos juntos. Sintió miedo. ¿Sería que el pueblo ya estaba a punto de convertirse en un espejismo? ¿Que desaparecería en el aire como los otros pueblos de la Pampa? Angustiada, se incorporó de su cama, encendió el cabo de vela de la palmatoria y fue a la cocina a tomar agua. Hacía 2 días que el viento no paraba de soplar. Por un agujero de las caláminas del comedor miró hacia afuera. Su corazón le dio un vuelco en el pecho. No había nada. La noche era un solo fulgor sonámbulo. Tras un instante de zozobra, se dio cuenta con alivio de que en verdad la calle seguía ahí, pero como flotando en el fondo de un océano lechoso, la luz de la luna volvía al mundo irreal. Vio las siluetas de las casas de enfrente. Aunque parecían vagas e inmateriales, todavía estaban en su sitio. Aún no habían desaparecido. Su corazón se sosegó menos mal. Antes de volver a su cama se asomó a la habitación de su padre. Como siempre, dormía profundamente, con toda la boca abierta. Se acordó de lo que a veces le decía su abuela Rosa Amparo, que no durmiera con la boca abierta porque los diablitos le podían robar el alma. Eso era entonces lo que le estaba pasando a Yungay. Con tantas casas ya desmanteladas y abiertas al abandono, los diablillos del viento le estaba robando el alma y convirtiéndolo en un pueblo fantasma. A esas alturas, los pocos habitantes que sobrevivían en Yungay veían con desilusión que el pueblo se moría inexorablemente. Cada vez eran más las casas vacías y desmanteladas. Como el terreno no era de propiedad de ellos, sino arrendado, y por lo mismo ninguno podía vender su casa, y habría que ser loco de remate para comprar aquí, paisita, los que se marchaban optaban por desarmarlas y llevarse lo más que podían. Puertas, ventanas, claraboyas. Y los que no tenían cómo transportar sus pertenencias, simplemente se iban y dejaban sus casas intactas, con muebles, cuadros, cortinas y todo adentro. Además de ya haber cerrado varios almacenes, tiendas de ropa, de menaje, y la mayoría de las casas de pensión, más 2 de los 3 últimos salones de billares que quedaban. Ahora, a raíz de la muerte de la señorita preceptora, la escuela también había dejado de funcionar. Y el último rumor que había comenzado a circular, para algunos, indesmentible por lo esperado, era que desde Antofagasta se había cursado la orden de transferir a los policías. Y todos tenían claro que difícilmente serían reemplazados. Todo aquello sin mencionar que cada día el tren de pasajeros llegaba a la estación con menos coches, y cada vez eran más escasas las personas que bajaban en el andén. En las calles ya casi penaban las ánimas. Pero la señal definitiva de que la muerte del pueblo no tenía vuelta fue el cierre del burdel El Loro Verde. Sin clientes, y sin ánimo ya para poder competir con el poncho roto, Elvira Mamani terminó por arriar la bandera, apagar el farolito rojo, cerrar las puertas y largarse del pueblo con su hato de mujeres, sus 3 gatos de Angora y su maricón de pelo blanco. La única gracia de este manflorita, ya viejo y quitado de bulla, era que bordaba manteles y sábanas mejor que una hermana de convento.
La matrona, que dijo que se iba a instalar con un salón en el puerto de Tartal, se fue en silencio, sin hacer ninguna clase de escándalos. No obstante, antes de irse, coaligada con una anciana versada en brujerías que se trajo desde Tartal, le hizo toda clase de maleficios a su vieja amiga y compinche, y le cargó la casa con tierra de cementerio, sangre de menstruación y pelos de gato negro sacrificado a medianoche. Algún día tengo que verte arrastrándote por el suelo, echando espumarajos por la boca y pidiendo comida en el mismo tarro en que orinas, le escribió en una hoja de carta de bordes enlutados, que le mandó a dejar con un mensajero, cuando ya estaba embarcada en el tren de las 5. Sin embargo, Imperio Zenobia contaba con la Colla, que desde su lecho de enferma le ayudó a repeler los maleficios a puras plegarias y mandas a Santa Agata. Según le había contado la prostituta, Santa Agata, patrona de las nodrizas y los fundidores de campanas, era la santa preferida de su madre, quien en España, aunque nunca llegó a fundir campanas, sí había sido una apreciada ama de cría. Tan efectivas fueron las invocaciones a la santa, que además de rebatir las brujerías hicieron que, a última hora, algunas de las prostitutas más bellas y solicitadas del Loro Verde traicionaran a su madame y pidieran asilo en el Poncho Roto. Las mujeres llegaron diciendo que en la casa de Elvira Mamaní, todos culpaban del desastre a Flor Azul del Desierto y su número de baile. Y aunque Morga se abanicaba de engreimiento y estaba feliz de la vida, sí, señor, ella solita había derrotado a El Loro Verde, una pena le angustiaba la sonrisa. Su hombre se le iba. Oliverio Trébol, alias el Bolas Tristes, su amor pampino, se marchaba, abandonaba el pueblo para siempre. Ella había sido la primera en saberlo. El peleador se lo había contado la noche siguiente de su regreso del Cantón Central. Y aunque se suponía que era un secreto, Morgano, rebasado por la pena, después de beberse una botella de coñac él solo, se lo contó llorando a todas las prostitutas de la casa. 3 días después de su última pelea, Oliverio Trébol fue interrumpido por la dueña de la pensión. Alguien lo buscaba. A la pregunta de quién era, doña Juventina dijo que se trataba de ese Rengo, que era jugador y que andaba con su hija a la rastra para todos lados. Lo dijo de manera despectiva. Cuando el peleador le pidió que, por favor, lo hiciera pasar, la mujer suspiró hondo y en su habitual tonillo de madre sobreprotectora, y con su locuacidad irrefrenable, le dijo que se fuera con cuidado con ese individuo, que hágame caso, don Olivito, se lo decía por su bien, a ella no le daba muy buena espina que digamos. Como decía mi abuelo, con cojos y viscos, ni al circo. Saladino Robles entró a la pieza furioso. Así que el señorito Oliverio de las Mercedes Trébol Carvajal, más conocido en los bajos fondos como el Bolas Tristes, se iba del pueblo y no le había dicho ni una palabra a él, a su mejor amigo. Es así que estaba buena. Pero si se lo había contado enseguida al Maricatunga, ¿verdad? Si no hubiese sido porque Malarosa se lo oyó de casualidad a una de las putas del Poncho Roto, yo todavía no me entero. Oliverio Trébol se mosqueó. En esos momentos se estaba poniendo mentolato en las magulladuras aún frescas de su rostro y luego pensaba ir a tomarse una cerveza. Desde la pelea que no salía a la calle. Luego de ofrecerle asiento, le palmoteó el hombro con desgano y le dijo que la cosa no era para que armara tanto bochinche, el amigo salado. Estos últimos días se los había pasado encerrado en su pieza, rumiando una proposición para irse a radicar en Pampa Unión, y justo ahora que ya había decidido qué hacer pensaba contárselo a él y a todo el que le interesara. Entonces, lo invitó a una cerveza en el boliche para historiarle de qué se trataba todo el frangollo. La persona que había ido a verlo esa mañana en Pampa Unión era su amigo Roberto Molina, el púgil boliviano a quien no veía hacía años y que ahora residía en la oficina Chacabuco, del Cantón Central. Al enterarse de que él iba a pelear por esos pagos, fue a verlo para tratar de convencerlo de que se dejara de andar peleando por ahí con matones de poca monta y se dedicara al boxeo profesional, que estaba desperdiciando su talento miserablemente. Él le aseguraba que podría tener mucho éxito. Todavía no había visto a nadie de su peso que se moviera tan bien. El púgil boliviano, tras la matanza de San Gregorio, se había ido a trabajar de patizorro a la oficina Chacabuco, distante apenas 4 kilómetros de Pampa Unión, aunque desde hacía unos años a la fecha ya no laboraba más en las calicheras, sino que se ganaba la vida en el boxeo.
pero ya no peleando, sino entrenando a púgiles profesionales, que era lo que verdaderamente le gustaba hacer. ¿O acaso no se acordaba el amigo Bolas Tristes de cuando lo adiestraba en las calicheras de la oficina Valparaíso? Además, estaba implementando un club de boxeo, aquí mismo en el pueblo de Pampa Unión, y ya tenía pupilos de todo el Cantón Central. Y varios de ellos comenzaban a sonar no solo en La Pampa, sino también en la misma capital del país. Ahí tenía el ejemplo, le dijo en tono vehemente, de segundo Agustín Rivera, un púgil de Pedro de Valdivia, apodado El Tordo, que estaba dando mucho que hablar. Un jovencito valiente como él solo, que había ganado una pelea con una mano fracturada y que ahora estaba listo para ir a pelear el título nacional de los pesos medianos a Santiago. En un tiempo más usted, paisanito, podría lograr lo mismo, le dijo. ¿Por qué no? Lo único que tenía que hacer era venirse con monos y petacas a Pampa Unión. Él se encargaría de entrenarlo, de buscarle un representante y de hacerlo debutar en el ring como todo un profesional, con second y ayudantes incluidos. Y finalmente, para convencerlo, le mostró algunos afiches en donde aparecía su nombre, su foto y el número de sus peleas ganadas. ¿Acaso no le gustaría al paisanito que su nombre y su foto aparecieran en afiches como estos con epítetos como valiente pugilista, campeón invencible o formidable boxeador? Y que sus peleas fueran animadas por orfeones y bandas musicales en estadios repletos de público. Además de todo eso, si le iba bien, como él estaba seguro que le iría, iba a ganar mucho más dinero que lo que ganaba en esas peleas callejeras. Y como había ido a verlo dispuesto a convencerlo, le mostró algunos contratos suyos y de algunos otros púgiles de la región. Cuando le pasó la carpeta para que él mismo los leyera, Oliverio Trébol les echó una ojeada rápida. Estaban hechos en hoja de papel oficio, escritos a máquina de escribir, adornados de grandes timbres azules y refrendados con rimbombantes firmas hechas con tinta violeta. Se los devolvió enseguida. «Se le ha olvidado, don Roberto, que a mí las letras no me hablan», le dijo turbado. Entonces, el pugilista se disculpó y tomó un contrato de los suyos, uno de sus últimas peleas. Y leyó en voz alta. Contrato de pelea. Habiéndose reunido los boxeadores de peso pluma Roberto Molina, campeón de la oficina Chacabuco, y Manuel Guerra, campeón de la oficina Cecilia, para pelear en el Cecilia Boxing Club, el día 2 de marzo de 1929, y ante la presencia de los representantes, señores Inocencio Cárdenas y Felipe Romero, se ha acordado el siguiente contrato, cuyas condiciones, aceptadas por ambos contendores, a continuación se describen. El encuentro será 8 rounds, de 3 minutos de pelea por 1 de descanso. Cada contendor podrá contar con un second y 2 ayudantes con derecho a esponja. Los guantes de combate serán de 5 libras, nuevos, los que quedarán en poder del vencedor. Las vendas serán de hilo y gutapercha, puestas en el ring, quedando excluido el uso de wincha aisladora. Del dinero recaudado por entradas se descontará un 20%, 10% para cubrir el impuesto legal a los espectáculos, y el otro 10% a beneficio del Cecilia Boxing Club. El premio para el vencedor de la pelea será el 70% restante, y un 30% para el vencido. El boxeador que sea descalificado por el árbitro por no hacer pelea o por cualquier otra causa, tendrá una multa equivalente a la mitad de su premio, dinero que irá a beneficio de alguna sociedad de caridad pública. Para fiel cumplimiento de este contrato, firman etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le parecía al amigo Bolas? ¿No era verdad que esas sí que eran peleas? Y que no tenía ni que pensarlo para venirse. Usted se viene a Pampa Unión y yo lo hago campeón de Chile, amigo mío. Antes de marcharse, el púgil le hizo un regalo por la amistad de tantos años. Le dijo que él conocía perfectamente al mequetrefe con quien iba a pelear esa mañana, y que lo único que tenía que hacer era pegarle en los riñones. Fuerte en los riñones, amigazo, que ese es su talón de Hércules, finalizó don Roberto. Y eso es todo, amigo salado, terminó diciendo Oliverio Trébol. Y tras pedir a la mesera que trajera la cuenta, con acento decidido y dando por terminada la conversa, le dijo que después de la revancha con el pulpero Santos Torrealba, él tomaba sus pilchas y se las envelaba a Pampa Unión. Ya estaba resuelto. Total, este pueblo ya no da para más.
Por los días en que todos en Yungay hablaban de la revancha entre Oliverio Trébol y el pulpero Santos Torrealba, se supo que la venida de Tito Apostólico era asunto dado. Aparecería por Navidad. De modo que, aunque la agonía del cantón de Aguas Blancas era irremediable, en el pueblo los últimos días del año prometían ser particularmente animados. Sin embargo, siendo que la venida del Taur era todo un suceso, la atención de los yungarinos en esos momentos estaba puesta puramente en el encuentro de los matones. El combate prometía. Y es que, aparte de que las heridas del último pugilato de Oliverio Trébol no habían cerrado del todo, el boticario le había aconsejado no pelear hasta dentro de 10 días, sus seguidores comentaban que esta vez la cosa estaba peluda para el representante del pueblo. Por gente que transitaba desde Yungay a la oficina Eugenia, y viceversa, se sabía que el pulpero Santos Torrealba estaba entrenando como el diablo, y que andaba pregonando por ahí que ahora no daría ningún tipo de ventaja, no probar un solo trago de vino antes de la pelea, por ejemplo, sino pura sangre de toro, como lo estaba haciendo hasta ahora, y que amenazaba con hacer carne molida con los restos de su contendor. Una cosa es cacarear y otra poner huevos, le había mandado a decir Oliverio Trébol. Pese a todo, las apuestas estaban 2-1 a favor de Oliverio Trébol. No en vano el Volastristes había derrotado nada más y nada menos que al mismísimo campeón del Cantón Central, que aunque muy pocos sabían quién diablos era, sonaba rimbombante decirlo y oírlo decir. El combate se había pactado para el día 20 de diciembre, a las 4 de la tarde, en los reductos de la oficina Eugenia. Aunque allí no existía ningún peligro con la ley, pues no había policía, el orden público estaba al cuidado de los vigilantes de la empresa, y esos se dejaban aceitar fácilmente. El sitio elegido para la pelea fue detrás de la Carbonera, un barracón cuya explanada posterior colindaba con las llanuras de la Pampa Rasa. Aquel espacio se había erigido en el campo de batalla por derecho propio, pues ahí era donde, después de las horas de trabajo, llegaban a saldar sus diferencias y cuentas pendientes los patizorros y los tiznados de la oficina. Llegada la fecha de la pelea, la mayoría de los apostadores que quedaban en el pueblo se embarcaron en los carros abiertos del tren calichero de las 2 de la tarde. Un grupo de los que no alcanzaron el tren se las ingenió para conseguir que el jefe de estación les prestara las 2 volandas del ferrocarril Coloso Aguas Blancas. Don Antonio Antúnez, retorciendo sus bigotes de columpio, se lamentaba de no poder asistir a la brega por tener que llevar a su mujer donde el boticario a que le sacara una muela. Anoche no pegó un ojo la pobre, dijo. Un patizorro del grupo le dijo con toda naturalidad que desarmara un cartucho de dinamita y le pusiera un pichintún del mejunje en el cráter de la muela podrida. Era el más santo remedio que existía. Se le iba a caer sólita. Yo lo hice con todas, dijo, y abrió la boca y mostró sus encías molares totalmente despojadas. El jefe de la estación frunció el ceño. Su mujer no era un animal, jovencito, hágame el favor de no ser insolente. Después, tras de hacerse rogar un rato largo, terminó cediéndoles las volandas siempre y cuando los caballeros lo llevaran en una apuestita. Tenía el equivalente a un mes de sueldo para apostar a bolas tristes. Oliverio Trébol, Saladino Robles y Malarrosa se fueron en el Fortí, arrendado especialmente para la ocasión. Salieron del pueblo poco después del almuerzo, para que no los sorprendiera el viento de las 4 de la tarde y la molestia de sus remolinos de arena. En el trayecto dejaron atrás a varios yungarinos que marchaban a lomo de mulas, y a otros que, al no tener ninguna clase de transporte, simplemente se habían echado a caminar a través de la pampa los 5 kilómetros que separaban al pueblo de la oficina Eugenia. Entre los caminantes, que sudaban como bestias bajo el sol de azufre, vieron al maestro Eudórico. El fabricante de ataúdes, como siempre, iba solo, apartado hoscamente de los demás. Con su andar despatarrado y su levita negra, que no se sacaba ni en los días de más canícula, subiendo y bajando desmontes de calicheras viejas, les pareció un desmejorado jote tratando de emprender el vuelo a duras penas. Al pasar el vehículo frente a él, el chofer se persignó aparatosamente. Luego dijo que lo hacía cada vez que se lo topaba por ahí. Para mí, este hombrecito de negro es señal de mal agüero, explicó. Y se puso a contar como verdad indesmentible, mi hijo lo vio con sus propios ojos, lo que todo el pueblo comentó en su tiempo como una habladuría sin fundamento.
que el personaje era tan insensible a la muerte de las personas, que la vez que se halló ahorcada en su casa a la mujer del chino de los perros, como el señor juez se demoraba en llegar a dar la orden de descolgarla, el muy cabrón no había tenido ningún escrúpulo en sacar su hinchita y medir la colgada, como se medían las corvinas en una competencia de pesca. Mientras el vehículo se zarandeaba por la calamina de tierra, el único que hablaba y refería historias y contaba chascarros y se reía a carcajadas de lo que contaba era el chofer. Y la única que le ponía atención era Malarosa. Los amigos, cada uno pegado a su ventanilla, como hechizados por los espejismos del paisaje, iban silenciosos y ensimismados. Desde que Saladino Robles se había enterado de la próxima partida del peleador andaba con el ánimo pastoso, y las relaciones entre ambos distaban mucho de ser las de antes. El padre de Malarosa ya no invitaba a su amigo a la casa, y este ya no se preocupaba mucho de su labor de guardaespaldas. Aunque el peleador seguía acompañándolo al Poncho Roto y, con un vaso en la mano, se sentaba detrás de él, a horcajadas en la silla, nunca se centraba 100% en la mesa de juego, sino que se distraía mirando embobado las traslaciones de Morgano. Y jamás se cansaba de admirar los ademanes y la gracia de Ángel con que el bailarín se desplazaba incólume por entre los borrachos. Después, apenas se comenzaba a anunciar el número de Morgana, la flor azul del desierto, el peleador se olvidaba por completo de la seguridad de su amigo y se iba a sentar en la mesa de siempre, junto al piano, y solo tenía ojos y oídos y olfato para la bailarina y sus pasos de Charleston, para la bailarina y el tintinear de sus joyas doradas, para la bailarina y la estela aromosa de su perfume francés. Incluso, en las últimas jornadas, al terminar la noche en el burdel, ya no acompañaba al padre y a la hija de vuelta a la casa. A veces ni siquiera se iba a su propia pensión. Pasado completamente de copas, se quedaba a pernoctar en los aposentos de Morgano. Malarosa, por su parte, sobrellevaba en silencio la pena de su amor infantil. Ella tampoco quería que Oliverio Trébol se fuera. El peleador le infundía seguridad. Siempre había sentido que estando ese hombre grande presente, ni a ella ni a su padre les podía pasar nada malo. Aún más, estaba completamente segura de que el fin del mundo no podía ser si estaba junto a Oliverio Trébol. Sus manos grandes como palas eran todopoderosas. Estas últimas noches en el Poncho Roto, mientras su padre apostaba y ganaba las cartas, ella y Morgano habían hablado del tema largamente. En tanto Malarosa lo asistía en el vestuario y le retocaba el maquillaje antes de salir a escena, ambos se lamentaban y se consolaban mutuamente de la partida del peleador. Como todos los hombres del mundo, el Volastristes era un ingrato y un malagradecido. Por mí, que se vaya a la porra, suspiraba Morgano a punto de llorar. En la oficina Eugenia, media hora antes del combate, Saladino Robles invitó a su amigo a tomar una cerveza en la fonda de los obreros. Aún tenían tiempo de sobra, y el calor de los demonios que hacía amelcochaba los ánimos del patizorro más pintado, ¿no le parece, amigo Bolas? Oliverio Trébol no quería beber nada antes de la pelea. Solo una, para remojar el gaznate, insistió el jugador. Además, tenía que decirle algo importante. Ya acodado en el zinc grasiento del mesón, mientras Malarosa se tomaba un refresco sentada en una banca hecha de durmientes, el jugador le comunicó a su amigo la noticia que alguien le había dado la noche anterior. El púgil Felimón Otondo había muerto a causa de los golpes recibidos en la pelea. El asunto había salido publicado en El Palo Grueso, un pasquín que se publicaba semanalmente en el pueblo de Pampa Unión. El artículo decía que el hombre falleció luego de casi 2 semanas de yacer en estado de coma. Con esa noticia, le dijo satisfecho Saladino Robles, las apuestas estaban subiendo aún más a su favor, pues él en persona se había encargado de divulgarla. El coso, amigo Bolas, le palmoteó el hombro festivamente, es que usted se ha convertido en el favorito indiscutible. Oliverio Trébol se ensombreció. Cuando se hallaba preocupado o turbado por algo, las cicatrices de la viruela parecían remarcársele aún más en la cara. Mirando la espuma de la cerveza tibia en el vaso sucio, revivió como en un remolino de imágenes el episodio de San Gregorio, cuando tuvo que matar a un hombre para defender su vida y la de Saladino Robles. Pero una cosa era matar a un milico desquiciado que disparaba a mansalva, sin importarle mujeres y niños, y otra muy distinta quitarle la vida a alguien en una maldita pelea por dinero.
Si el fantasma de la primera muerte aún lo asediaba en sus malos sueños, Oliverio Trébol se dijo, compungido, que no sabía si su conciencia iba a poder soportar el peso de esta segunda. La bulla de que el matón de Yungay había dado muerte a golpes a un púgil campeón profesional de Pampa Unión surtió un efecto inusitado. La oficina Eugenia se despobló para asistir a la pelea detrás de la Carbonera. Todo el mundo quería estar presente en el combate. Como el carbón era transportado en tren hasta la oficina, había un ramal de la línea férrea que llegaba al interior mismo de la Carbonera, de tal modo que el grupo que se vino en volanda desde Yungay llegó hasta el propio campo de batalla y, ahora, con una visión privilegiada, se aprestaban a presenciar la pelea encaramados sobre la plataforma de madera de los pequeños carromatos. Junto a una de estas volandas, sentado sobre su pañuelo extendido en el suelo, se vio acomodado a don Dórico. Aparte de algunos guardias y serenos camuflados entre la gente, el combate había atraído la atención de empleados de escritorio y jefes de la oficina. Incluso un par de gringos, con sus pipas de tabaco fragante, sus lentes de sol con marcos dorados y sus cucalecos de safari, amparados bajo la escasa sombra que daba el cierre de caláminas de la Carbonera, esperaban impasibles el inicio de la contienda. Además, habían llegado apostadores de Bonasort, de Castilla, de Rosario y de Dominador, algunas de las últimas oficinas salitreras que aún funcionaban en el cantón. En medio de todo el gentío, varios vendedores ambulantes, la mayoría mujeres y niños descalzos, se hacían la América ofreciendo limonadas, mote con huesillos y pan amasado con chicharrones. El primer combatiente en llegar al recinto fue Oliverio Trébol. Mientras el público local le demostró su hostilidad con rechiflas y garabatos de grueso calibre, las decenas de apostadores venidos de Yungay lo recibieron con vítores y grandes abrazos y palmadas amistosas. ¡Viva el Volastristes! Gritaban hasta desgañitarse. El peleador se veía huraño y distante. Minutos más tarde, entre un clamoreo estruendoso y un alborozado volar de sombreros, asomó el pulpero Santos Torrealba. Al parecer, el matón de la oficina era aficionado al arte teatral, pues su aparición fue una verdadera puesta en escena. Llegó rodeado de 4 hombres de indumentaria oscura y cara torva, mientras él lucía una tenida de las que usaba para descuartizar los cortes de vacuno en la pulpería. Pantalón y cotona de saco harinero, ambas prendas manchadas horrendamente de sangre fresca. Y para impresionar aún más a su adversario, no solo traía la ropa manchada, sino que venía con la cara y las manos chorreantes de una sangre espesa y negruzca. Mientras esperaba el inicio de la pelea, el pulpero se fue a hacer ejercicios detrás de un carro carbonero vacío, asistido por sus 4 secuaces. Sin embargo, pese a la jubilosa recepción del pulpero por parte de los eugeninos, y a la hostilidad con que recibieron al Volastristes, la mayoría de ellos había apostado a favor del peleador de Yungay. La noticia de la muerte del boxeador de Pampa Unión había logrado subir ostensiblemente las preferencias por Oliverio Trébol. Las apuestas estaban 10-1 a su favor. Cuando el sol ya cargaba hacia el oeste y en la pampa comenzaba a soplar el viento de las 4 de la tarde, levantando un molesto polvillo negro, pues todo el terreno alrededor se veía cubierto de carbonilla, un hombre comenzó a trazar el campo de batalla en la arena. Era el mismo cariacuchillado que en la estación de Yungay se anticipó a dibujar el círculo con el pie, desafiando fanfarronamente a todo el mundo. Mientras los peleadores, cada uno por su lado, se ejercitaban brincando y lanzando combos al aire, se podía ver la clara diferencia de actitud entre uno y otro. El pulpero Santos Torrealba, detrás del carro carbonero, se movía y bufaba derrochando fuerza y fiereza. Oliverio Trébol, aún con el ánimo abollado con la noticia de la muerte del púgil leonino, hacía indecisos ejercicios de pies junto a una vieja carreta calichera sin ruedas, apoyada contra las caláminas de la Carbonera. El peleador estaba obnubilado. Aunque toda su vida había sido un constante dar y recibir golpes, nunca pensó que iba a terminar matando a alguien con sus puños. Cuando los contrincantes fueron llamados al redondel, Saladino Robles, afanado aún en recibir apuestas, se acercó a su amigo y le deseó suerte. Solo tienes que hacer lo que sabes hacer, le dijo lacónico. Eran exactamente las 4:05 de la tarde cuando ambos peleadores, entre la gritería y los aplausos de la gente, entraron a la redondela.
El calor aplastaba como una plancha ardiente y un jotehuacho, planeando en lentos círculos concéntricos, sobrevolaba el cielo aceradamente azul de la oficina. Malarosa, tras desearle suerte a Oliverio Trébol, había quedado un tanto rezagada en el redondel de gente. No sabía por qué tenía un mal presentimiento. Como aquella vez cuando se levantó a medianoche con una certeza alojada en el vientre, la misma sensación de alfileres helados que sentía ahora, y vio que su pajarito había muerto. De súbito sintió que alguien le tocaba el hombro por detrás. Al girar la cabeza se encontró a boca de jarro con Morgano. El maricueca bailarín, disfrazado de patizorro, con sombrero de ala recortada en zigzag, cotona de saco harinero y pantalones encallapados, se había venido caminando desde Yungay. Con el índice en los labios le hizo el gesto para que guardara silencio. Luego le susurró al oído que no se le fuera a ocurrir por nada del mundo contarle al peleador, o a su padre, que él había venido a ver la pelea. Menos aún si a Bolas Tristes le iba mal. ¿No ves que los hombres dicen que nosotras traemos mala suerte? Ya en posición de combate, parados uno frente al otro, los peleadores se miraron criminalmente. Hubo un silencio general. Solo se oía el chisporroteo del sol en las caláminas de la carbonera. Algo en el ambiente decía que esta pelea iba a ser a muerte. Cuando el hombre a cargo del riel estaba listo para hacerlo sonar, el matón de Eugenia se acercó a Oliverio Trébol, le pasó una mano con sangre por la cara y le dijo, en voz alta, para que lo oyeran todos: así que voy a pelear con el novio de un maricón. Oliverio Trébol se quedó pasmado. Cuando iba a responder con una puteada, sonó el riel y, junto al campanazo, recibió el primer golpe en la cara. Ahora no estoy borracho, marica de mierda. Le escupió con ferocidad el pulpeo. Te voy a dejar convertido en basofia. Si desde antes se supo que la pelea sería sangrienta, su inicio no hizo más que corroborarlo. Los hombres empezaron a darse con todo. Ninguno de los dos retrocedía. Sin embargo, los golpes del pulpero Torrealba parecían más potentes, más heteros. La rapidez de Oliverio Trébol parecía habérsele esfumado. No se movía ni daba esos saltitos de bailarín borracho que sacaban de quicio a sus rivales. Su mente estaba en otro lado. Solo su cuerpo trataba de defenderse por inercia. Por lo mismo, tras los primeros minutos del combate, se vio a las claras que al Bolas Tristes le estaban dando una zurra horrorosa. Lo están matando, compadre, no lo puedo creer. En menos de 10 minutos tenía una ceja rota, un labio partido y sangraba profusamente por las narices. En un instante de la pelea, en que ambos arremetieron con todo, en un enredo de pies y manos rodaron mancornados por el suelo. Para su mala suerte, el yungarino quedó abajo. Con sus 120 kilos de humanidad ahorcajadas sobre su pecho, el pulpero comenzó a golpearlo furiosamente, una y otra vez, con derecha e izquierda, sin ninguna clemencia. Malarosa se cubría la cara con las manos para no mirar, le parecía que los puñetes del pulpero Santos Torrealba sonaban en la cara del pobrecito Bolas Tristes como cuando el chino de la carnicería golpeaba los trozos de carne contra el mármol sangriento del mesón. Y, compungida, en medio de la gritería infernal, se lo dijo a Morgano. Este no emitió palabra alguna. Parecía fascinado por lo que estaba presenciando. Después, como despertando, le contó agitado que él, al llegar a la carbonera, había pasado por detrás del carro donde estaba entrenando el pulpero, y lo había visto ponerse algo en los puños antes de entrar al círculo. Tiene algo empuñado en cada mano, le dijo. Son como trozos de fierro. Por eso está pegando tan fuerte. Tienes que decírselo a tu padre. Cuando Malarosa se lo comunicó a su padre, este, en medio del bullicio, le hizo un gesto de impaciencia con la mano y le dijo que ya no se podía hacer nada, que una vez comenzada la pelea ni el diablo la podía detener. Tras recibir un duro castigo debajo del pulpero, Oliverio Trébol logró zafarse y ponerse de pie. Y siguió peleando tosudamente. Pero ya su físico no daba para más. Las heridas de la pelea anterior se le habían abierto, la sangre le chorreaba por la cara, se mezclaba con el carboncillo de la polvareda y no podía ver un carajo. Su rostro agujereado por la viruela lucía dramático. A los 25 minutos de pelea, el pulpero arremetió con un cabezazo que dio en plena nariz de su adversario, enseguida le hizo una zancadilla y volvió a montarse sobre él.
Ciegamente, como poseído, comenzó otra vez a machucarle la cara, a golpearlo sin misericordia. Oliverio Trébol buscaba cubrirse el rostro y pataleaba desesperado tratando de zafarse. Pataleos que, tras unos minutos, fueron cediendo y perdiendo ímpetu, hasta que se quedó completamente quieto en la arena, entregado totalmente, como muerto. Y el pulpero, a caballo sobre él, seguía machacándolo. Hasta que la gente, horrorizada, tuvo que meterse y quitarle el cuerpo del yungarino a la fuerza. Ahí se dieron cuenta de que el matón de la oficina, que no quería calmarse ni soltar su presa, tenía un clavo de línea empuñado en cada mano. Pero ya el resultado de la pelea estaba resuelto. El vencedor fue levantado en andas por sus partidarios y, olvidándose que habían apostado en su contra, lo pasearon como a un héroe alrededor de la carbonera. A Oliverio Trébol, en tanto, tumbado como un buey herido en la arena caliente, no podían hacerlo reaccionar. Asistido por Saladino Robles y Malarosa, más el grupo de yungarinos que se había venido en las volandas, demoró varios minutos en volver en sí. Tan descalabrado estaba que solo atinó a murmurar, con sus últimos arrestos de humor, que, por favor, no dejaran acercarse a don Udórico. Y volvió a perder la conciencia. Como no podían cargarlo hasta la plaza de la oficina en donde esperaba el Fortí, hubo que tenderlo en una de las volandas y devolverlo en calidad de bulto a Yungay, del mismo modo que al pulpero Santos Torrealba en la primera pelea. Atardecía en el cielo, el sol era un zorro colorado perdiéndose entre los cerros, cuando el grupo de amigos emprendió el regreso a Yungay. Mientras las volandas atravesaban la llanura directo hacia el horizonte, todos iban en silencio. Tragando a bocanadas el aire yodado de la pampa, conmovidos por la visión de ese crepúsculo en llamas, les parecía ir atravesando un paisaje cósmico. Malarosa imaginó que así mismito se veía de rojo el cielo en el día del fin del mundo. En el trayecto tuvieron que detenerse 2 veces y sacar los pequeños vehículos de la línea para dar paso a los trenes calicheros que avanzaban en sentido contrario. Entre Saladino Robles y los 4 hombres que lo acompañaban bajaban y subían cuidadosamente al peleador, mientras Malarosa, con un pañuelo humedecido en agua de colonia, no dejaba de restañarle la sangre de las heridas. Al llegar a la estación de Yungay, el peleador de nuevo recuperó el sentido por unos instantes y preguntó que si acaso estaba muerto. No, don Oliverio, usted está vivo, le dijo Malarosa casi llorando. Es que oigo pajaritos, dijo. Y mi madre siempre decía que el cielo estaba lleno de pajaritos. Y volvió a perder el conocimiento.